¿Qué tal, amado oyente, amado hermano? Les saluda el pastor Juan de Ministerios Portadores de su Palabra, dándole gracias por acompañarme en este estudio de la Palabra que lleva por tema un carácter poco común. En este tema estaremos hablando sobre lo que fue la vida de Bernabé, el hijo de consolación. Acompáñenme pues en este estudio de la Palabra. Yo soy el pastor Juan de Ministerios Portadores de su Palabra. Comenzamos. Nuevamente gracias, soy el pastor Juan de Ministerios Portadores de su Palabra. Le doy gracias por acompañarme y por tomarse tiempo de escuchar este estudio de la Palabra del Señor, en donde quiero hablar un poco sobre lo que fue la vida de José, conocido como Bernabé, el hijo de consolación, uno de los apóstoles que estuvo trabajando a la par del apóstol Pablo. Le voy a pedir que me acompañe ahí en el libro de Hechos, en el capítulo 4, del verso 32 hasta el 37, y dice así la palabra del Señor. Todos los creyentes eran de un solo sentir y un solo pensar. Nadie consideraba suya ninguna de sus posesiones, sino que las compartían. Los apóstoles, a su vez, con gran poder seguían dando testimonio de la resurrección del Señor Jesús, y la gracia de Dios se derramaba abundantemente sobre todos ellos, pues no había ningún necesitado en la comunidad. Quienes poseían casas o terrenos los vendían y llevaban el dinero de las ventas y lo entregaban a los apóstoles para que se distribuyera a cada uno según su necesidad. José, un levita natural de Chipre, a quienes los apóstoles llamaban Bernabé, que significa consolador, vendió su terreno que poseía y llevó el dinero y lo puso a disposición de los apóstoles. Oremos a Dios. Padre, te damos gracias por lo bueno que eres con nosotros. Oramos y suplicamos por tu gracia y por tu bendición, para que nuestra mente y nuestro corazón esté receptivo siempre a tu palabra. Gracias por todo en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Sin duda alguna, uno de los libros más fascinantes del Nuevo Testamento es el libro de los Hechos, pues en este nos enseña cómo el Evangelio se expandió por todos los rincones habitados de aquellos tiempos, ya que los apóstoles demostraron el poder que el Espíritu Santo les dio en el día del Pentecostés, haciendo grandes milagros. Si leemos nosotros el libro de Hechos en el capítulo 2 y leemos desde el verso 43 hasta el 47, nos encontraremos cómo la iglesia naciente de aquellos tiempos era formada y cómo el poder del Espíritu Santo era manifestado en aquellos días. Entonces, esta iglesia naciente, al ir creciendo, al ir ganando adeptos a través de las señales que el Espíritu Santo hacía a través de los apóstoles, los adeptos empezaban a crecer y hubo un aumento no solamente de personas creyentes nuevas, sino que también la necesidad de las cosas básicas como la comida y la ropa, entre algunas otras necesidades, empezó a crecer también. Pero nuestro Dios hizo nacer entre los creyentes de aquel tiempo un amor puro y un amor sincero. Y nos damos cuenta en el capítulo 4 de Hechos que así fue, pues las personas que tenían propiedades, las personas que tenían posesiones y dinero, las ponían a disposición de los apóstoles. Entonces, en este contexto vemos que el Espíritu Santo nos narra a través de Lucas, el escritor, acerca de la vida de un varón que se llamaba José. Esta persona hizo lo mismo, ese gesto de amor. Esta persona se despojó de la propiedad que tenía y vendiéndola, puso el precio que tuvo de la ganancia a disposición de los apóstoles. Y es ahí donde quiero enfocarme, sobre lo que es la vida de Bernabé, el hijo de consolación. 4 cosas que destacaron a esta persona
llamada Bernabé fue que era una persona que tenía un carácter diferente a los demás. Si nosotros leemos primeramente ahí en el Hechos 4 del 36 al 37, vemos algo que caracterizaba a Bernabé, y este algo era que él tenía carácter de un buen líder. ¿Por qué? Porque vemos que cuando José o Bernabé vendió las posesiones que tenía, él llevó el dinero y lo puso a disposición de los apóstoles. Dos cosas que quiero que identifico aquí es de que primeramente Bernabé pues es traducido como hijo de consolación, así lo definía su carácter, y es ahí donde quiero enfocarme, de que esta persona tenía un carácter diferente, un carácter de buen líder, un carácter poco común. Esta persona tenía un espíritu consolador, un espíritu de una persona que lejos quizás de ser una persona fría o problemática, era una persona que le gustaba ponerse a disposición y le gustaba ser de bendición a los demás. No es duda alguna que la iglesia de hoy en día, y siempre ha sido así, pero me enfoco en los tiempos actuales, de que la iglesia siempre ha necesitado líderes como Bernabé, personas que estén dispuestas a trabajar por la causa de Cristo. ¿Por qué? Porque no cualquier persona se va a despojar de algo que quizás le ha costado tanto trabajo y esfuerzo lograrlo. No se va a despojar solamente para darlo a la causa de Cristo. Si usted va al Evangelio de San Mateo, ahí en el capítulo 19, usted se va a encontrar con la historia de un joven que era rico. Y dice la historia que este hombre se acercó a Jesús y le preguntó: Maestro, ¿qué debo de hacer para tener la vida eterna? Vemos que la respuesta del Señor fue: ¿por qué me preguntas sobre lo que es bueno? Respondió Jesús: solamente hay uno bueno. Si quieres entrar a la vida eterna, entonces obedece a los mandamientos. ¿Cuáles?, le preguntó esta persona. Contestó Jesús diciéndole: no mates, no cometas adulterio, no robes, no presentes falsos testimonios. Honra a tu padre y a tu madre y ama a tu prójimo como a ti mismo. El joven, vemos que se refiere otra vez al Señor y le dice: pues yo he cumplido todos estos desde mi niñez, ¿qué más me falta? Vemos ahí que el Señor tocó unas cuerdas muy sensibles en la vida del corazón de este joven, porque le dice: si quieres ser perfecto, anda y vende lo que tienes y dáselo a los pobres, y tendrás tesoros en el cielo. Y a la misma vez el Señor pues le extiende la invitación y le dice: y me sigues. Pero el problema fue que cuando el joven oyó esto, se fue triste porque tenía muchas riquezas. El libro de Hechos nos narra que este Bernabé pues tenía una propiedad, y aún así él la vendió y puso todo lo que ganó o las ganancias a disposición de los apóstoles. En contraste con esto, el joven rico no se miró su vida o no se imaginó su vida sin estas riquezas, quizás porque eran muchas o quizás porque su corazón estaba ahí enraizado en todas las propiedades o riquezas que él tenía. Pero el problema aquí es de que cuando una persona pone su confianza en las riquezas materiales, podemos decir que esa persona no está realmente entregada a la causa del Señor. Es por eso que a este joven le dolió en el corazón y se fue triste. Pero Bernabé no. Bernabé, aunque tenía poco o mucho, él puso lo que tenía a disposición de los apóstoles. ¿Para qué? Para que la iglesia siguiera avanzando, para suplir la necesidad de
de las demás personas, sin importar cuál era la ganancia. Un ejemplo que quiero mencionar también es acerca sobre el matrimonio de Ananías y Zafira, que vendieron su heredad y, lejos quizás de ser de bendición el pueblo del Señor, algo estaban buscando ellos, y quizás eran las glorias o la gloria de los hombres más que la gloria de Dios. Porque al contrario de Bernabé cuando vendió la heredad, él puso todo lo que había ganado a disposición de los apóstoles. Pero vemos que Ananías y Zafira no, ellos conspiraron para engañar a los apóstoles, y quizás lejos de buscar la gloria de Dios, buscar el reconocimiento de los hombres. Quizás estaban buscando reconocimiento, posición, autoridad, liderazgo. Realmente no sabemos qué es lo que pasó por sus corazones con exactitud. Pero algo estaban haciendo mal, y era que estaban echando mentiras. Por eso es que ahí en el capítulo 5 del libro de Hechos, nosotros nos encontramos con esta triste realidad de que un hombre llamado Ananías y también vendió su propiedad, y en complicidad con su esposa Zafira se quedaron con parte del dinero y puso el resto a disposición de los apóstoles. Pero lo que vemos aquí es de que Pedro le reclamó a Ananías y le dice: ¿cómo es posible que Satanás haya tentado tu corazón para que le mientas al Espíritu Santo y te quedaras con parte del dinero que recibiste por tu terreno? Y quizás suena un poco egoísta en la manera en cómo lo leemos, pero lo que el apóstol Pedro le dice: mira, ¿qué acaso no era tuyo antes de venderlo? Y una vez vendido, ¿no estaba el dinero en tu poder? ¿Cómo se te ocurrió esto? No han mentido a los hombres sino a Dios. ¿Qué vemos aquí pues? Quizás el apóstol Pedro le pudo haber dicho, le dijo con esas palabras: pues hubieras dado lo que quisieras, pero no hubieras echado mentiras. Si hubieras querido dar el 50% está bien, o si hubieras querido dar el 10% está bien. El dinero era tuyo, el terreno era tuyo, pero ¿por qué vienes y echas mentiras? Vemos pues ahí que estas personas estaban siendo cómplices de una mentira. Y quizás, como decía hace algún momento, ellos estaban buscando la gloria y el reconocimiento de los hombres más que el reconocimiento mismo de Dios. Y eso lo vemos ahí en San Juan. Si usted lee San Juan capítulo 12 del verso 42 al 43, nos vamos a dar cuenta de que así hay gente. Habla el Señor Jesús sobre muchos líderes o jefes que creyeron en Él, pero que no lo confesaban porque temían que los fariseos los expulsaran de la sinagoga, pues preferían recibir honores de los hombres más que de parte de Dios. Ahora, otra de las cosas es de que Bernabé, él tenía un carácter para escuchar y para creer. Y con solo el hecho de decir que tenía un carácter para escuchar, bueno, es mucha ventaja. Pues a veces nosotros mismos ignoramos la necesidad de las personas porque a veces no nos sentamos a escuchar y no nos damos cuenta qué es lo que está pasando por sus vidas, sus matrimonios, sus familias. Pero otra de las características que destacaban en Bernabé es de que él tenía un carácter para oír y para creer. Y ese es el punto número 2. En Hechos capítulo 9, del verso 26 al 30, leemos así: cuando llegó a Jerusalén, trataba de juntarse con los discípulos, pero todos tenían miedo de él, porque no creían que de veras fuera un discípulo. Entonces Bernabé lo tomó a su cargo y lo llevó a los apóstoles. Saulo les describió en detalle cómo en el camino había visto al Señor, el cual le había hablado, y cómo en Damasco había predicado con libertad en el nombre de Jesús.
Así que se quedó con ellos y andaba por todas partes en Jerusalén, hablando abiertamente en el nombre del Señor. Conversaba y discutía con los judíos de habla griega, pero ellos se proponían eliminarlo. Y cuando se enteraron de ello, los hermanos se lo llevaron a Cesarea y de allí lo tomaron y lo mandaron a Tarso. Si usted lee desde el principio, o si leemos desde el principio el capítulo 9 de Hechos, nos vamos a dar cuenta cómo Saulo tuvo un encuentro con el Señor después de que esta persona, según describe el libro de Hechos, respiraba amenazas y respiraba muerte contra los creyentes de aquel tiempo. Pues el apóstol Pablo estaba dispuesto a deshacerse de todos los creyentes, pensando que realmente le estaba sirviendo al Dios verdadero. Cuando el apóstol Pablo tuvo el encuentro con el Señor mismo, el apóstol Pablo tuvo un cambio en su vida de 360 grados. Aquel Pablo que era perseguidor de la iglesia, ahora él también era partícipe de los creyentes de aquel tiempo. Mire, cuando el apóstol Pablo trató de acercarse a los hermanos no le creían, porque pensaban que solamente estaba buscando una oportunidad para llevárselos encarcelados. Pero a raíz de esto, ellos tuvieron miedo y no se acercaban a Saulo ni lo dejaban acercarse tampoco a él. Pero el único que no sintió miedo al ver a Saulo fue Bernabé. Bernabé tuvo el valor de acercarse a él y escuchar su historia. Para todos los hermanos en Jerusalén, Saulo era un símbolo de persecución, pero para Bernabé fue una oportunidad para acercarse y conocer lo que le había acontecido. Entonces aquí vemos de nuevo su gesto noble, hablando del carácter de Bernabé. Él no siguió las opiniones de la mayoría. Bernabé quiso tener su propia opinión. Nosotros quizás a veces tenemos ese problema, diríamos así, de que nos dejamos influenciar rápidamente por las corrientes de pensamientos de las demás personas. Y aunque a veces quieramos tener nuestra propia opinión, por el hecho de que nos sientamos amenazados por el hecho del que, bueno, qué van a decir o qué va a acontecer y que si sí o que si no, preferimos a veces optar por seguir a la opinión de las demás personas. Pero Bernabé no fue así. Él quiso tener su propia opinión. Lo que me gusta de estos versos es que dice que Bernabé les contó a la iglesia la conversión de Saulo, puesto que cuando Saulo se acercó a ellos no querían acercarse a Saulo, sabían quién era. Pero se tomó el carácter de una persona como Bernabé para escuchar lo que estaba pasando, lo que había pasado en la vida de Saulo, y presentárselo a los demás apóstoles y aprovechar esa oportunidad para decirles que realmente el apóstol Pablo le había acontecido lo que él le había dicho. Entonces esa era una historia ya más creíble porque venía de alguien como José, como Bernabé. En los labios de Saulo esto no tenía ningún valor por su pasado, pero esa misma historia en los labios de un hermano como Bernabé tuvo vida e influyó para que los hermanos recibieran entre ellos a Saulo como nuevo hermano y como nuevo apóstol. Pablo y Bernabé, después de eso, dice la palabra de Dios que anduvieron de misioneros plantando iglesias por algunos años, gracias al carácter de esta persona como Bernabé, quien no sintió temor y quien prefirió tener su propio criterio con respecto a lo que le había acontecido a Saulo. Otra de las cosas que caracterizan a este Bernabé es de que él tenía carácter de un mentor. Si leemos Hechos 15, del verso 36 hasta el 39, nos vamos a dar cuenta de lo que quiero decir. Algún tiempo después, Pablo le dijo a Bernabé: volvamos a visitar a los creyentes en todas las ciudades en donde hemos anunciado la palabra del Señor y veamos cómo están. Resulta que Bernabé quería llevar con ellos a Juan Marcos,
pero a Pablo no le pareció prudente llevarlo porque les había abandonado en Panfilia y no había seguido con ellos en el trabajo. Entonces vemos que se produjo entre ellos un conflicto tan serio que acabaron por separarse. Bernabé se llevó a Marcos y se embarcó rumbo a Chipre, mientras que Pablo escogió a Silas. Después de que los hermanos lo encomendaran a la gracia del Señor, Pablo partió y viajó por Siria y Cilicia, consolidando a las iglesias. Después de que Pablo y Bernabé no lograron ponerse de acuerdo en si debían de llevar con ellos a Juan Marcos, cada quien siguió su propio camino. Pablo se llevó a Silas y Bernabé se llevó a Juan Marcos. Pero según el punto de vista de Pablo, él estaba en lo correcto, pues cómo iba a querer llevar a un hermano que los había abandonado en medio del trabajo misionero. Sin embargo, Bernabé estaba mirando el asunto de Juan de una manera diferente. Él creía que Juan merecía otra oportunidad. Es de mucha importancia mirar en una persona que ha fracasado en el intento el potencial que ésta pueda tener. Y así lo estaba viendo Bernabé. El trabajo de Bernabé fue que, bajo la dirección de él, Juan se recuperaría de su fracaso y se convertiría en un ejemplo de lo que Dios puede hacer en una persona que ha fallado al principio. Vemos pues que al salvar a Juan Marcos, Bernabé se convierte en el mentor espiritual de todos aquellos que han comenzado con fracasos. La iglesia necesita gente como Bernabé para levantar a los que han caído y le demuestren fe a todos aquellos que han fracasado en el intento. Dentro de las Sagradas Escrituras, nosotros vemos varios ejemplos de personas con un espíritu de liderazgo en ellos. Un ejemplo es el de Elías y el de Eliseo, también Moisés y Josué, entre otros. Estos son solo algunos ejemplos de cómo una persona con un espíritu de liderazgo y deseo de llevar la obra de Dios al crecimiento puede impactar a su alrededor. Cuando una iglesia local es bien enseñada con todo el consejo de Dios, va a poder ver un crecimiento sólido y duradero en ella, formando sucesores que estén dispuestos a continuar la obra a la que fueron encomendados. Otra de las cosas que vemos es que Bernabé tenía un carácter de un maestro paciente. Ahí lo acabamos de ver, ahí en el capítulo 15, verso 30 al 41 del libro de Hechos, de que es fácil de que nosotros como personas veamos siempre las faltas de los demás. Los fracasos y las faltas y los errores siempre son bien señalados, pero lo que Juan Marcos había hecho no era correcto. Juan Marcos los había abandonado en la obra misionera, pero Bernabé creyó oportuno darle otra oportunidad, tal como él se la había dado a Saulo cuando Saulo se presentó delante de los apóstoles y nadie le creyó. Bernabé le dio la oportunidad a Saulo de presentar su argumento de cómo él había tenido un encuentro con el Señor. Entonces, gracias al carácter de un maestro paciente de Bernabé, él le brindó otra oportunidad a Juan. Y más adelante vemos cómo Juan realmente fue de gran bendición y de gran ayuda a los hermanos, al apóstol Pablo. Es también comprensible que Bernabé le haya mostrado paciencia a Juan Marcos, pues entre él y este joven hay un lazo familiar. Colosenses capítulo 4, verso 10 menciona que Juan Marcos es sobrino de Bernabé. Quizás también por eso se sintió Bernabé con ese deseo de darle otra oportunidad. Pero lo más importante es saber que lo que se propuso Bernabé lo logró. Pudiera fácilmente haberle dado la espalda a Juan Marcos y haberle señalado de todo lo que ellos pensaban que él era, pero no.
Bernabé le dio la oportunidad y vemos pues que más adelante el propósito de Bernabé se cumplió. Pues él hizo un buen trabajo con Juan Marcos, lo pulió para que éste fuera un buen evangelista. Por eso, el apóstol Pablo, años más adelante, le dijo esto a Timoteo: toma a Juan Marcos, o toma a Marcos y tráele conmigo, porque él me es útil para el ministerio. Entonces, después de que el apóstol Pablo lo haya rechazado, pero Bernabé haya jugado ese papel de un maestro paciente y de un mentor, Juan Marcos fue bien pulido y al final terminó siendo de bendición y de ayuda para aquellos que trabajaban en el ministerio. Aunque vemos que entre Pablo y Bernabé hubo desacuerdos, lo importante aquí es de que no hubo rencor ni mala representación. Ambos miraron este acontecimiento del desacuerdo para seguir trabajando en la obra misionera. Pablo se fue con Silas, Pablo y Bernabé se fue con Juan Marcos. Ambos terminaron trabajando en el campo misionero. Entonces, lo importante de aquí es de que cada uno se buscó un nuevo compañero de predicación y siguieron adelante. Quiero concluir con esto. En cada iglesia local necesitamos hermanos como Bernabé, personas que tengan carácter de mentor, que tengan carácter de buen líder, que tengan un carácter para escuchar, para creer y que tengan un carácter de un maestro paciente. Personas como Bernabé las que necesitamos, que sean amorosas, que estén dispuestos a toda buena obra. Personas que sean llenos del Espíritu Santo, que sean buenos, que sean personas llenas de fe, que sean buenos maestros y que estén dispuestos a predicar el Evangelio. Personas que estén dispuestas a edificar a la iglesia local. Unas personas que sean pacientes y que estén dispuestas a ayudar a los necesitados. Recordemos que somos puestos, pues, nosotros como representantes de Dios en esta tierra y que no debemos olvidar el alto costo que esto tiene. Yo soy el Pastor Juan de Ministerios Portadores de su Palabra. Hasta la próxima.